Buenas y Santa. En este día vamos a ver, en primer lugar, el sufrimiento, el porqué del sufrimiento según la visión de Juan Pablo II. Justamente el 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en donde queda casi al borde de la muerte. Cuando está en su proceso de recuperación, escribe una carta apostólica que se llama Salvificis Dolori, el valor redentor del sufrimiento, sería en cristiano, en castellano. Es decir, el sentido cristiano del sufrimiento en el mundo. Es decir, él hizo eso, lo hizo carne porque justamente de un día para el otro, de ser un hombre saludable, atlético, que practicaba deporte, de un día para el otro le dejan no sé cuántos metros de intestino, queda herido y después tiene que pagar las consecuencias de ese atentado. Pero sin embargo, él busca descubrir el sentido del porqué de ese sufrimiento. Él apenas cayó herido decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué al Papa? Como diciendo, ¿por qué tengo que sufrir? Y él lo explica después en esta carta apostólica, el valor salvífico del dolor, el sentido cristiano del sufrimiento. Porque a veces nosotros nos cuesta, ¿no?, entender esto, porque muchas veces pensamos que es injusto estar sufriendo. En este texto de Salvifici Dolori hace una referencia a Job 4:8, por lo que siempre vi, los que obran la iniquidad y siembran las desventuras la cosechan. Es decir, que siempre ha existido el mal, siempre ha existido personas malas que quieran destruirte, que puedan herirte, que puedan lastimarte. Por eso nuestra angustia no son muchas veces fruto de un querer de Dios, sino del pecado, no el mío a lo mejor, pero sí el de la otra persona. También el sufrimiento tiene carácter de prueba, eso lo vemos en el libro de Job. Aquel hombre sufre la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus cosechas, de sus campos, la pérdida de sus hijos. Y es como decir, se encuentra en la nada y encima se le suma a eso una enfermedad que después padece. Y es por eso que por ahí otros le incitan a renunciar a Dios, a maldecir a Dios. Y después tiene 3 amigos con los cuales se encuentra, que cada uno le quiere dar una explicación del porqué del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Unos dicen que es culpa de él, otros dirán que es culpa de sus padres, otros dirán varias cosas que exponen el pensamiento humano de cuando encontramos que alguien que sufre injustamente y queremos darle un consejo. Siempre queremos tener una palabra, sí, yo sé por qué vos te pasa esto. Y empezamos a decirle cosas cuando en realidad a lo mejor también puede ser una prueba. Es decir, el texto del libro de Job sería esto en palabras de Jesús. Te has mantenido fiel a mí en las pruebas. Es decir, Job, lo que descubrimos en él es que él se mantiene fiel a pesar del dolor, de la muerte, de lo que opinen los demás. Él busca escuchar a Dios. Por eso yo creo que Job no cree en balde, ha bendecido el trabajo de sus manos, su ganado, pero el diablo pide ese permiso. Por eso hablamos de que Dios permite a veces el mal o gente que obre el mal y que nos oprima para justamente probar también nuestra fidelidad. ¿Cuántas veces ante las pruebas y dificultades pensamos, no, pero Dios me castigó? No, Dios quiere probar porque seguramente soy un alma que puede resistir y puede dar un verdadero testimonio de fidelidad a Dios. Por eso pongámonos en las manos del Señor. Recordemos que no es Job solo el único que es puesto, es decir, a prueba. También Abraham fue puesta a prueba, Judith fue puesta a prueba. Es decir, que siempre ha habido como una especie así de prueba de fidelidad de Dios que nos pide. Por eso el sufrimiento también, en tercer lugar, sería un llamamiento a la conversión. Cuando nos encontramos sumidos, cuando nos preguntamos ¿por qué estoy sufriendo?, tengo que preguntarme no por qué, ¿para qué? Es decir, ¿qué produce en mí esto? Si produce una conversión, si produce una corrección, si es como un llamado de atención en la vida para que yo cambie, para que yo pueda salir adelante.
Creo que esto es algo hermoso que podemos llevarlo a cabo. Ojalá que nosotros pensemos, ¿no? Todo este dolor sirve para algo, siempre sirve. Recuerden que a veces no hay amor sin sufrimiento. Cuando uno ama siempre va a sufrir. Por eso el próximo texto después va a ser, el próximo taller, tratamiento de amor. Que los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.